Un invitado muy especial, no solamente por la amistad que nos une, sino porque es uno de esos jóvenes prometedores con resultados dentro del área del derecho en la República Dominicana. Julio Ernesto Martínez Ruiz es nuestro invitado. Bienvenido. Bueno, Carlos Julio. Carlos Julio. Carlos, es que mira, tengo Julio Ernesto, Carlos Julio. Julio Alberto. Julio Alberto. Los Julio me van a poner loco. Es una dinastía de heredada del líder de la comunicación dominicana, Julio Martínez Pozo. Carlos Julio, bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación y a la orden para desarrollar y esclarecer cualquier temática que les resulte de interés. Julio, yo quisiera iniciar con algo que nos compete a nosotros como comunicadores y es el proyecto de ley que tiene que ver, no sé si estás al tanto, si pudiste leerlo, con libre expresión. La ley 6132 es demasiado obsoleta y vieja y este proyecto que según vi, la verdad es que cuenta con los artículos que la Constitución de la República pues trata o aborda, que es el 42 me parece, sobre la libertad de expresión y da derechos a todos. Pero hay muchos que están quejándose por el poder que se le da a un instituto que se crearía, que es el INACOM, Instituto Nacional de las Comunicaciones, y algo que me llamó la atención, que todo el mundo quería que se regulen las redes sociales, las plataformas digitales, más que todo. Sin embargo, escuché a Nanfis decir que iba a proponer que esa parte la sacaran de ese proyecto. ¿Tú llegaste a leer el proyecto? ¿Puedes decirnos si de verdad tiene algo que sea inconstitucional? Sí, yo lo he visto, lo he estudiado, el proyecto. La libre expresión ya sabemos que es un derecho humano, es un derecho constitucional y evidentemente fundamental. Y todo eso tiene su relevancia. O sea, si ya la Constitución lo reconoce y lo garantiza de algún modo, igual organismos internacionales a nivel jurisdiccional también han desarrollado su contenido. Entonces, a nivel de regulación, es algo, se trata de un derecho donde ya conocemos todo su contenido, sus límites y los parámetros lógicos para un ejercicio adecuado de ese derecho. Ya la inclusión en sí de las plataformas digitales comporta un elemento que dificulta bastante su ejecución. Imagínese usted, o sea, el hecho de una institución donde se vaya a determinar de algún modo, o sea, cuál es la verdad. La verdad es algo filosófico, es algo relativo, algo imposible de definir. Evidentemente que estamos ante personas públicas que están expuestos a críticas y voluntariamente han decidido entonces reducir esa protección de sus bienes jurídicos concernientes al honor, a la intimidad y a toda su vida privada. Y entonces, así sometido a críticas, a ese escrutinio social, evidentemente que deben soportar así mayormente cualquier opinión en su contra. Ya el tema del ejercicio abusivo de ese derecho es algo que tendrían que determinarlo así los tribunales. Y hay que demostrarlo. Exacto, como por ejemplo esa información en contra de Farideh Raful, que ella misma ha dicho que va a tomar acciones legales al respecto. Sí, claro, lo pudiera hacer, El tema de la libre expresión, bueno, a nivel penal... estamos violando el derecho a la intimidad. Bueno, los derechos o hay difamación los derechos a la intimidad. Ya ahí la intimidad tiene varios derechos, o sea, de vida privada, de domicilio, y todas esas cuestiones. Pero ahí hay algo importante, o sea, ¿quién emite la información? Si se trata de un particular o si se trata de algún sujeto dedicado a la comunicación o no. Eso es algo muy relevante. Si la información en sí pudiera también resultar con carácter noticioso o de interés público, que en ese caso no aplicaría, porque se trata evidentemente de cuestiones así muy privadas y muy personales. Entonces, ¿qué hace nuestro ordenamiento jurídico? Tú señalabas la ley 6132, eso es cuando la difamación o la injuria se emite, pues a partir de alguno de los medios tradicionales, por así
catalogarlos de prensa. ¿Solamente Evidentemente. encaja para los medios tradicionales o para todo aquel que hace comunicación? No, solo para eso, para radio y televisión. Audiovisual. En ese sentido. ¿Y las plataformas no aplican? No. La 6132 no asistí. Para nada. Lo que se Las hace en la plataformas práctica, pero es digitales no comunicación existen. al lo que fin. se hace en la práctica es porque la difamación y la injuria están reguladas tanto en el Código Penal, Correcto. artículo 367 y siguientes, también en esa ley, para esos casos así donde el supuesto exceso de esas libertades se ha cometido a través de esos medios, y también entonces lo consagra en la ley 5713 de crímenes y delitos de alta tecnología para el tema de las plataformas así virtuales o digitales. Ahora bien, regular contenidos o regular las plataformas. ¿Cuál de las dos es más difícil? Porque no creo que nosotros tengamos la capacidad de regular las plataformas, porque la mayoría de esas estructuras no son territorialmente ubicables en la República Dominicana, sino que vienen del extranjero. Entonces no sé cómo los creadores de esta nueva ley, o los diseñadores, llamémosle, ponen esa posibilidad, porque tiene que ser el a simple contenido vista, Sí, no, y abarcable a los de aquí. Sí, hay una prohibición expresa sobre el tema de la censura previa. Entonces, Correcto. lo que sí Exacto. aplican son las responsabilidades ulteriores. Entonces, si se comete un exceso, si alguien entiende afectado su honor, su dignidad, cualquier aspecto de su privacidad, ahí entonces lleva a cabo cualquier acción judicial de ese tipo, tanto penal como civil inclusive, para el resarcimiento de esa no de esa importa si afectación. es tradicional, si es plataforma. El Si delito no tiene un lugar y un espacio, o un medio. Sí, el delito evidentemente, o sea, tiene esa connotación penal de manera genérica, pero ya especialmente tiene esa otra regulación dependiendo de la comisión del hecho. Desde tu punto de vista, ¿es necesaria esta ley, este proyecto? Entiendo que debe ser revisado, hay mucha ambigüedad, hay mucha generalidad, y lo que ha dicho la Corte Interamericana en esa materia de libre expresión es que hay que tener mucho cuidado, porque siempre ha prevalecido el tema de la libertad, sobre todo en sociedades así democráticas. Esa prevalece inclusive sobre aspectos privados o individuales, porque la libre expresión tiene una doble dimensión. O sea, está el ejercicio que realizan ustedes así los comunicadores, o cualquier particular que lleve a cabo un acto de comunicación, que en ese caso también conlleva el mismo nivel de protección, pero no tanto el ejercicio directo que hace el comunicador, sino ese derecho a la información a nivel colectivo que tiene toda la sociedad, de ser debidamente informado de cualquier aspecto así que pueda connotar interés público. ¿Es aplicable que una ley mande a que la violación de uno de los artículos sea referida por otra ley? Hay que tener mucho cuidado con eso también, en la parte administrativa. Y sobre todo en ese aspecto sancionatorio, porque claro, aquí estaríamos hablando de una remisión. En materia penal eso es derecho penal en blanco, y se supone exacto, que por el principio de legalidad y tipicidad, o sea, la misma disposición debe describir la conducta y establecer inmediatamente la sanción, para que las personas sepan a qué atenerse, conozcan de primera mano cuál sería la consecuencia jurídica inmediata. No así esa remisión que se hace de que yo describo una conducta y luego entonces un reglamento va a desarrollar su aplicación. Ahí una disposición tanto legal como reglamentaria evidentemente que adolece de un vicio, que sería ese de tipicidad y legalidad. Vamos a hacer una pausa para que cuando retomemos hablemos de la Constitución, de esos derechos fundamentales que están haciendo mella, choques de leyes, y si tiene o no facultad el presidente para regir las compras de las alcaldías. Ya volvemos. Carlos Julio Martínez Ruiz, ya ese me lo aprendí bien. Carlos, hablábamos antes de la pausa, sí. ¿Tiene el Poder Ejecutivo la facultad de, a través de un decreto, inmiscuirse en un poder como es el municipal, o no un poder, un área completamente ajena al Poder Ejecutivo, porque son funcionarios electos por el pueblo? Sí, hablamos ahí, me imagino que te refieres al decreto, de declaratoria, sí, de regular compra, declaratoria de emergencia. De emergencias nacionales. Mira, yo he visto que esa ley de compras
ha conllevado varias modificaciones. Aunque no se plantean así como modificaciones a la ley de compra, siempre se habla de alguna excepción que normativamente se establece. Ahí vemos el asunto de la terminación de obras que se llevó a cabo en una ocasión. Vemos el tema de la contratación así de Aerodón también. O sea, todas son disposiciones normativas que tienen por objeto modificar algún aspecto o simplemente saltar olímpicamente los procesos ordinarios de compras. Un proceso predeterminado del Poder Ejecutivo. Sí, es plantear una excepción a los procedimientos ordinarios así en esa materia de compras. Tú hablas de algo básico en materia administrativa, que es esa separación de funciones, esa división de poderes. Inclusive el derecho administrativo, como se conoce hoy, que es a partir de la Revolución Francesa, nace con dos cimientos principales, y es ese Estado de Derecho a partir del principio de legalidad, que hoy se ha convertido en juridicidad, que es establecido así, fijado en el artículo 138 de la Constitución, y te dice que todo el accionar público obligatoriamente debe sujetarse al ordenamiento jurídico en su conjunto. Fíjate que hablo de ordenamiento jurídico y no simplemente de una ley. Exacto, todo el conjunto. Todo el conjunto, inclusive las decisiones judiciales y los precedentes así en todas las materias. La Constitución evidentemente que establece esa separación y división de poderes, que sería ese otro elemento así que cimientan así el derecho administrativo. Entonces, frente a esa separación, evidentemente que tenemos una administración pública general y una administración pública local o territorial, que es a quien le compete establecer así esas supuestas urgencias o decisiones importantes. Correcto. Evidentemente que cuando el Ejecutivo se inmiscuye ahí, se trata de una injerencia, y sobre todo con un vicio a nivel constitucional de mucha relevancia, que es la motivación. Si ustedes han tenido oportunidad de leerse ese decreto, a mi juicio, evidentemente carece de una motivación adecuada, porque simplemente se adopta la decisión partiendo de una generalidad, de una ambigüedad, de una vaguedad, de que como jalado por los moños. No, estamos ante una crisis inminente. Pero Pero ven acá, el ciudadano evidentemente debe conocer las causas, el origen, lo que la conllevó, justificación. la justificación, y debe poder, verificar esa calamidad por la que estamos pasando o la amenaza. Esas razones deben constar con precisión y claridad en esa motivación, porque aquí estamos hablando de una normativa para inaplicar otra, que es el procedimiento ordinario de compra. Entonces el ciudadano todavía no lo han puesto en contexto de cuál fue la planificación operativa anual que se llevó a cabo durante los últimos 5 años. ¿Qué falló? Ok, ¿y quién colapsó es responsable Duquesa, pero ¿cuántos años tenemos hablando de Duquesa? Porque el Ejecutivo no puede limitarse a que se le plantee, bueno, estamos ante una crisis, ok, a firmar y a sellar con presidencia y ya de inmediato entonces no hay aplicación así de un procedimiento ordinario en materia de compras y contrataciones públicas, que a mi juicio ¿No filtró la consultoría jurídica ese decreto? ¿Le pasó por alto o simplemente no observaron nada? Quizás lo observaron. Y no le hicieron caso. Quizás lo observaron, lo que sucede es que... a lo mejor es de conocimiento real. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 9 del 2013, establece un examen de una debida motivación o motivación adecuada para toda la actuación administrativa o inclusive para las decisiones así jurisdiccionales. Y entonces ahí se te plantea que una motivación, que siempre la tendríamos, una motivación, pero la motivación tiene que ser debidamente justificada por un tema de razonabilidad. Entonces, vi que en el decreto se establece que hay una crisis inminente a nivel sanitario y que por ende, pues, habría que incumplir toda la reglamentación ordinaria en esa materia para excepcionalmente, pues... Si hay una crisis inminente en esa materia y solo se delimita el territorio del Distrito Nacional, entonces la alcaldesa debería estar hoy renunciando, poniendo su puesto a disposición del país porque fracasó. La ciudadanía debe conocer por qué se adopta esa decisión, evidentemente. Pero, ¿y quién es responsable? Pero a lo que me refiero desde el punto de vista jurídico, no tanto político, es que en ese decreto, dentro de la motivación, debe exponerse ese hecho relevante de lo que conllevó a una crisis inminente en materia sanitaria, porque eso es lo que va a justificar una medida tan desproporcional
en ese sentido, sobre la excepción en la materia de compras y contrataciones Además, hay otro públicas. vacío en el decreto. Si el problema principal es el colapso del vertedero de Duquesa, eso no es solamente un problema del Distrito Nacional. Incluso la administración de ese vertedero no es del distrito, es de Santo Domingo Santo Norte. Domingo Norte. Entonces debió hablar de la mancomunidad, del Gran Santo O del Domingo. Gran Santo Domingo. Sí, pero ¿dónde están los No, informes objetivos y verificables Que de la justifiquen situación, del eso. diagnóstico? Sí. Porque evidentemente que yo comprendo que puede haber una situación bastante seria, pero estamos hablando aquí de 60 días. Pero la desconocemos. Y si luego de una verificación resulta que no Que es no. necesario, como sucedió inclusive con el tema de la reforma fiscal. Exacto. O sea, era algo inminente, era algo urgente, era algo Y el país sigue necesario, funcionando. necesario y luego no se llevó a cabo. Entonces aquí veo que se trata de un tema de una contratación que evidentemente con un acto administrativo justificado, se puede llevar a cabo una modificación de esa contratación por razones de interés público, Claro. tal como lo contempla la ley de compras y contrataciones públicas. Es decir, hay adendas y eso es algo muy Exacto. frecuente en cualquier contratación. Entonces, si se trata de un problema mayor, evidentemente que a la sociedad se debió poner en contexto dentro de la misma aplicación y justificación para la adopción de una medida de esa naturaleza, que en principio, o sea, no le compete directamente al presidente de la República, sino a esa administración territorial y local, y en segundo lugar, entonces, amerita de una justificación objetiva y razonable que pueda resultar verificable a los ojos de toda la ciudadanía. Cambiando un poco de tema y yéndonos a la parte judicial, recientemente el magistrado, para mí el mejor presidente de la Suprema que hemos tenido, Subero Isa, el doctor Jorge Subero Isa, dijo que el Ministerio Público o que los jueces se han vuelto un sello gomígrafo del Ministerio Público por el tema de la petición de prisión preventiva y de que las cárceles están llenas de presos preventivos, nunca baja del 70%, y la verdad es que es vergonzoso. Quería saber tu opinión como profesional del derecho en ese sentido. ¿Por qué tantas prisiones preventivas en la República Dominicana? Bueno, pues hay una expectativa de justicia en la ciudadanía, en la población, y eso ha llevado tanto al Ministerio Público como a los tribunales, uno a solicitar y el otro a imponer esas medidas, que se trata de condenas anticipadas. Sí. Se trata de condenas anticipadas. Aquí se llevan a cabo investigaciones y procesos y se investiga con el sujeto ya detenido y ya preso preventivamente. No tuvo que ver, pero ya pagó. No tuvo que ver, pero ya pagó. Y te estudian también la moral. O quizás tuvo que si ver. al final eres inocente, te embromaste, ya estuviste preso. Tuvo que ver también, bueno, es lo que ha sucedido y obviamente el procedimiento judicial tiene sus etapas, y hay que esperar a ver cómo culminan todas esas acusaciones que se están conociendo, porque a mi juicio, en su mayoría, podría decretarse la extinción por la duración máxima del proceso. Recuerda que, bueno, el caso más reciente que pude verificar fue el de donde está involucrado el ex procurador de la República, donde ya el mes siguiente ya cumpliría unos 4 años de que se había dictado. ¿Que vencería el plazo mayor ya? Evidentemente que sí, y el juicio aún no inicia la etapa de juicio porque hubo una interrupción con una recusación. Entonces, son procesos, todos que en su mayoría van a resultar extintos por esa duración máxima del proceso. Sin embargo, sobre la expectativa que tiene la ciudadanía de si se hizo o no justicia, ya hubo una prisión durante 4 años. Entonces, ahí las autoridades simplemente han sido irresponsables, a mi juicio, tanto en los tribunales como en ese mismo Ministerio Público. Ahí tenemos una constitución que habla de un carácter excepcional de una medida de ese tipo y que es desproporcional y establece parámetros muy claros. O sea, si usted si tiene arraigo de varias naturalezas, familiar, sí. Si tiene arraigo social, económico, si no implica una obstrucción para el tema de la investigación, que es algo que no se da en estos casos, porque estamos hablando en muchos de ellos de corrupción administrativa, es decir, que se trata, por ejemplo, de violaciones a esa misma ley de compras que estuvimos hablando hace un momentito en principio.
y que hoy en día, pues esas violaciones a la ley de compras, eso ha conllevado que tanto el Ejecutivo como la propia Administración exceptúen su aplicación mediante Lawfare, otras. populismo o negligencia judicial en el contexto. Sí, Lawfare evidentemente que tiene mucho del populismo, eso es populismo penal a su máxima expresión, pero recuerda bien que el lawfare es para incapacitar a políticos. algún adversario político. Correcto. O sea, ahí no se busca una consecuencia. Ejemplos de lawfare vendría siendo ya cuando resulten algunas de estas decisiones judiciales y estas personas pues lleguen no absueltos, no inocentes, no culpables, pero culminó por cuestiones así, por subterfugios legales, esos procesos no se conocieron y resultó entonces en impunidad, no hay consecuencias para las autoridades, sin embargo eso no interesa. En los términos del lawfare ya el resultado fue positivo porque simplemente se inhabilitó en su momento, en esa coyuntura, se inhabilitaron a esas personas para ejercer libremente así la política. Entonces ahí ha sido bastante efectivo. Aquí lawfare tiene características muy tradicionales, que son el uso excesivo o mediatización de todos los procesos, que son los denominados también juicios paralelos, que se llevan a cabo fuera de un tribunal los sin garantías. Sobre todo. Tiene el abuso de la privación así de libertad y entonces el último elemento que vienen siendo las declaraciones así de los delatores, que hoy en día internacionalmente en el derecho comparado viene sufriendo de que esos delatores iniciales, caso de Brecht, pues como se obtuvieron muchas declaraciones mediante la coacción, o se anulan o simplemente los que fueron delatados en su momento delatan al delator original. Y en ese sentido, por haber falseado la información brindada en ese momento, por no haber dado todo, entonces son acuerdos que son impugnables y de ahí que los tribunales entonces no tienen de otra que simplemente excluir esa evidencia. Carlos Julio, gracias por acompañarnos. Un tiempo bien aprovechado con una cátedra jurídica también que yo espero que todos ustedes hayan aprovechado. Gracias a Carlos Julio Martínez Ruiz por acompañarnos. Sigan disfrutando el Día de las Madres y que tengan un feliz inicio de semana mañana lunes.